Hola a todas, hola a todos. Hace unos 7 u 8 meses yo grabé un video en el que le recomendaba a la gente una serie de libros que, en mi opinión personal, eran excelentes. Recientemente ha habido muchas personas que me han pedido que yo vuelva a reeditar ese video y recomiende más libros. Creo que esta es una petición bastante justa, pero yo quisiera hacer un remake de ese video un poco más organizado. Les voy a explicar más adelante, pero primero déjenme decirles por qué. Resulta que la imagen a través de la cual ustedes me están viendo ahora fue filmada con una cámara nueva que en aquel entonces yo no conocía muy bien. Por lo tanto, venía con una función que yo no sé para qué diablos sirve, en la que el fondo que ustedes ven tras de mí temblaba como si fuera un barco. Entonces el video fue rarísimo. Rarísimo por no decir que además mareaba. Parecía un troleo. De verdad. Pero bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente. Sé utilizar mejor la cámara a través de la cual ustedes me ven. Y creo que es justo hacer una remake de ese video, pero de modo más organizado. Por ejemplo, ahorita yo quiero recomendar lo que para mí son algunos de los mejores libros de terror. A mí la literatura me parece una actividad maravillosa, además de muy sana, porque uno puede ver películas, uno puede ver series, uno puede incluso jugar videojuegos, pero bueno, de vez en cuando hay que tirarle algo a la cabeza, al cerebro, hay que alimentarlo un poquito. Y leer no solamente es una actividad muy relacionada, muy abrazada con lo intelectual, sino que además es muy divertida. Por no decir que todas esas películas que están basadas en un libro, el 90% de las veces el libro es mejor. Y es mucho más completo. Aparte, todas esas personas que quieren escribir, que les gusta, que sueñan con escudriñar su propia historia, sus propios personajes, van a encontrar un maravilloso aprendizaje, no solamente ortográfico, pues para tener buena ortografía hay que leer mucho, sino además para aprender a escribir. La escritura, como todo arte, está íntimamente ligado al músculo metafórico. Por ejemplo, si tú quieres dibujar bien, lo primero que tú tienes que hacer es dibujar muchísimo. La escritura no es distinta. Si tú quieres escribir bien, tú tienes que escribir a cada rato, escribir cada vez que puedas. Mientras tú más escribas, mejor lo vas a hacer. Más vas a desarrollar tu estilo personal, tu músculo. Es así. Pero también, más allá de la práctica, hay otra cosa que crea a buenos escritores, tanto como a buenos artistas, a buenos dibujantes, y es ver cómo lo hacen los maestros del género. Si a ti te gusta la aventura, tú quieres escribir tu obra épica, yo te aconsejo que tú leas a Tolkien, por supuesto, y te aconsejo que también leas a Rowling, la que escribió Harry Potter. Aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. Entonces, creo que sería muy útil recomendarles lo que para mí son maravillosas obras en este video, en esta ocasión, del género del terror. Bien, vamos a retroceder un siglo. Esta obra a mí no me parece particularmente buena, porque fue escrita en otra época, había otra cultura, otra forma de pensar. Era un mundo muy distinto al de hoy. Pero este libro te sirve si tú quieres presumir. Presumir de haber leído
una de las grandes obras con uno de los grandes personajes del horror. Creo que el nombre lo dice todo, del maestro Bram Stoker. Para todas las personas que disfrutan del rol o de la fantasía, del género de la fantasía, es un orgullo decir, yo leí El Señor de los Anillos. O sea, es básicamente como decir, yo pasé por primaria y secundaria. Si tú no leíste El Señor de los Anillos y tú estás en el mundo del roleo y de la fantasía, es como si no te supieras el abecedario. Es una vergüenza. Bueno, yo creo que en el terror, aparte de tener que leer un poquito a Edgar Allan Poe, por más que no te gusten sus poemas, por más que no te guste la literatura de ese entonces, porque son obras muy viejas, que no están en sintonía con lo que es la cosa hoy, es como que bueno poder presumir, miren, yo leí esto. La obra principal, o sea, el primer asesino en serie de la historia de la literatura, por lo menos uno de los primeros, Drácula. Bien, vamos a irnos unas cuantas décadas más al futuro, pero ojo, no a hoy día. Vamos a situarnos desde el año 1920 hasta el 1940. El que sepa de quién estoy hablando, que se dé palmadas en la espalda. Por supuesto, es el maestro Howard Phillips Lovecraft, quien hizo Escuelita. Yo hasta el día de hoy digo que la mitología lovecraftiana influyó mucho en todos los escritores modernos. Si tú lees a Stephen King, tú vas a ver que muchos de sus monstruos, que muchas de sus criaturas están inspirados íntimamente al universo lovecraftiano. Bueno, aquí tienes a la Escuelita en persona, la gran leyenda. Yo aconsejo empezar por los mitos de Cthulhu, ¿verdad? Quería además hablar sobre Lovecraft porque se viene un video dentro de poco inherente a ese tema. Una cosa muy bonita que tiene Lovecraft es que él aceptaba que muchos escritores hicieran turismo en su universo y por lo tanto muchos de los fanfics que la gente le escribía, que buenos escritores como Ramsey Campbell o Robert Bloch le escribían a él los aceptaba como parte del canon lovecraftiano. Por lo tanto, muchos de los monstruos que crearon estos escritores, que son muy buenos, que no tienen que ver con Lovecraft, pero que están en su universo. Por ejemplo, los perros de Tíndalos son de los mejores monstruos lovecraftianos, aparte de Cthulhu, por supuesto. Los mitos de Cthulhu está escrito por supuesto, el maestro en persona y varios otros escritores. Es muy bueno para empezar. Por supuesto, luego hay toda clase de cuentos, como por ejemplo Dagon. Estos creo que son cuentos totalmente escritos por Lovecraft. Y por supuesto, sus novelas. El horror de Dunwich, habrán escuchado esto hasta el cansancio. Y el caso de Charles Dexter Ward, que a mí personalmente me gusta un poco más. Pero creo que soy minoría en esta opinión. Si ustedes quieren introducirse con el universo de Lovecraft, ver de dónde viene Cthulhu, ver de dónde vienen todos esos monstruos, de verdad les aconsejo muchísimo los mitos. A muchas personas sé que no les va a gustar, porque acuérdense, esto fue escrito en 1920, el mundo era otro, la cultura era otra, la literatura era otra, pero es también uno de esos libros con los que se puede presumir mucho. Ahorita nos situamos en la era moderna, y como no todo el horror son fantasmas, monstruos, dioses del mal, sino que también puede haber un horror más humano, un thriller. Les quiero recomendar lo que ha sido denominado como el Drácula de los tiempos modernos, que es por supuesto el Dr. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter no nació en la película El silencio de los corderos, no, él nació en la literatura, pero a pesar de que se han escrito varios libros sobre él, de su autor Thomas Harris, mi libro preferido, porque es el más morboso, porque es el más extraño, porque es el más sanguinario, porque es el más
bizarro en el sentido inglés, en el sentido anglosajón de la palabra, bizarro, es este. Hannibal se llama. Hay una película, pero no le hace justicia al libro. Porque en la peli no pudieron poner ni el 50% de las barbaridades, de las guarradas, de las cosas enfermas que están aquí. Muy buen libro. Se los recomiendo mucho. Si ustedes disfrutan más del horror, que no es fantástico, sino más realista, este libro es una aventura. Aparte que Thomas Harris tiene un vocabulario muy avesado y él en ocasiones usa palabras que quizá no entiendas y que te van a obligar a buscar un diccionario. Tú después de leer esto, de controlar, por ejemplo, 1200 palabras del idioma castellano, vas a terminar controlando 1400. Te vas a sentir más inteligente. Muy buen libro. Ahora vamos a tocar un horror que no llega a ser del todo sobrenatural, que se mete un poco más con la ciencia ficción, pero que para mí es muy bueno. Hay una película que está más o menos basada en este libro, pero el libro es 1000 veces mejor y la historia es completamente distinta. Del señor Jeff Long, El Descenso. Trata sobre una excavación varios kilómetros bajo la tierra y se encuentran con una sorpresa muy desagradable. Muy desagradable. Pero en la película le pasa nada más a unas chicas que se meten dentro de una cueva, que les gusta, que son deportistas. Esto es a escala global. Muy buen libro. A mí me gustó muchísimo. Muy interesante. Jeff Long es un tremendo escritor. Se los recomiendo mucho. El Descenso. Bueno, ahora vamos a ir con uno de mis escritores favoritos. Los que me conozcan intuyen quién es. Es el señor Stephen King. Stephen King es muy versátil. A mí me gusta mucho su obra, es muy extensa, es muy densa. Porque él ha sido conocido por escribir drama, y buen drama. Él ha sido conocido por escribir terror realista, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese libro? Misery. Capaz han visto la película de Misery. Les recomiendo muchísimo el libro. Es bastante peor, bastante más crudo que la película. Eso es horror realista, pero también ha sido conocido por escribir sobre horror sobrenatural. E inclusive sobre ciencia ficción y fantasía. Es un tipo extremadamente versátil. Y aquí están 3 obras suyas que para mí son lo mejor que él ha escrito en cuanto a horror se refiere. Hay que mencionar El Resplandor. Si ustedes vieron la película de Kubrick, bien, es una buena película. Kubrick es uno de mis directores favoritos, pero no le hace justicia al libro. No le hace justicia porque no te explica bien qué es el Hotel Overlook, no te explica por qué está encantado, no te explica ni siquiera la mitad de los casos que hubo y que hicieron que el hotel estuviera encantado. Por ejemplo, en la película hay una tipa en una bañera que asusta mucho. Aquí también en el libro está, y asusta 3 veces más. Pero ¿qué pasa? Que te habla de casos mucho más mórbidos que no pudieron poner en la película por cuestiones de censura. Por lo tanto, el libro es mucho más fuerte, mucho más grotesco. ¿Ustedes se acuerdan en la película a ese tipo disfrazado de perro de rodillas frente a un ejecutivo? Que era una escena muy, muy oscura. Te explican quiénes son exactamente. Y es mucho mejor. ¿Ustedes se acuerdan las 2 niñas de la película? Las gemelas. Te explican quiénes son. No tiene comparación. Y encima termina distinto. El final original del Resplandor es distinto. El papá, Jack, el señor, el personaje, no se congela al final. Termina completamente distinto. De verdad. Puedes haber visto la película 3 veces, pero el libro es algo diferente. Te lo recomiendo muchísimo. Si tú no leíste este libro, tú no conoces la historia, pero ni el 40%. En serio. Lo recomiendo muchísimo. Gran libro. Gran libro. Uno de los mejores que yo he leído.
Pasemos con este. Tommyknockers. Hay una serie de los Tommyknockers que es muy mala. Muy mala, por favor. No se guíen de ella para juzgar este libro. A mí me gustó mucho. Hay gente a la que no le gustaron los Tommyknockers. Esto es un horror de ciencia ficción, más que de fantasía. Si de fantasía son los fantasmas, esto es ciencia ficción, porque aquí los grandes villanos son extraterrestres. Bien, es un pequeño spoiler. No crean que les jodí el libro, para nada. Tú lo intuyes, incluso ya las primeras 100 páginas, tú sabes que son extraterrestres. A mí me gustó mucho. Sin embargo, junto con El Resplandor, uno de mis libros favoritos, que a mí casi me da un infarto porque se me jodió grabando uno de mis videos de terror, ya que Anacleto la calavera, ¿saben? La calavera que siempre me acompañaba, se quemó, se le fundió el cráneo y las velas se fueron al fondo. ¿Y qué es lo que estaba sosteniendo a la calavera? Me cago en la puta que lo parió. Bueno, es un libro que para mí, mira, hasta le quedó una lágrima de sangre. De la cera roja de la vela, por supuesto. Maravilloso libro. Nuevamente, volvemos al mismo punto. Si tú vistes la miniserie, no estás en nada. O sea, no viste, o sea, esto es como la canchita papi fútbol comparado con el mundial, y me quedo corto. Así como yo les expliqué cuáles son las diferencias entre el libro del Resplandor y la película, y seguramente le parecieron grandes, bueno, esto es lo mismo. El final de la miniserie es completamente distinto y no pudieron hacer la cosa real porque le faltó presupuesto, porque en el libro es mucho más impresionante. Las muertes en el libro son 10 veces peor. Las cosas que les pasan a los personajes son 20.000 veces más crudas. Las maldades que hace el payaso son mucho más horribles. Y por si fuera poco, te explican quién es Pennywise, porque en la miniserie solamente te lo ponen como una araña, pero no te explican quién es y por qué se transforma en una araña. ¿Qué es? En el libro te lo explican íntegramente, de dónde viene, hacia dónde va, por qué le hace lo que le hace a los niños. Maravillosa obra. Si la pueden conseguir, se los recomiendo. Es un tocho de libro, pero es una lectura deliciosa y se pone bueno desde el comienzo. Muy buena obra. Bueno, estas han sido mis recomendaciones de libros de terror. Espero que ustedes disfruten, si acaso, la mitad de lo que yo disfruté leyendo todo esto, porque de ser así se la van a pasar bomba, mucho mejor que con cualquier película, de verdad. Chao.